Bueno, les comparto. ¿Todos pueden ver la presentación? Sí, ahora sí. Perfectísimo. Bueno, yo soy egresada de la Facultad de Psicología, soy psicóloga clínica con especialidad también en neuropsicología y egresada también del Instituto Mexicano de Psicoanálisis. También hice la especialidad en psicodrama por la Escuela Mexicana de Psicodrama y Sociometría. El día de hoy voy a presentar este tema que justo hacía yo memoria. Uno de los temas anteriores que presenté tenía que ver con el amor. El último que presenté, que fue como por allá del 19, fue justo sobre redes sociales. Cuando yo hablaba del amor, hablaba justo de ese momento en donde intentamos entrar en relación con un otro y el otro se nos va a desaparecer en ese encuentro y en esa fuga. Posteriormente, cuando hablaba de redes sociales, hablaba justo de un espacio que se crea desde la virtualidad y que en ese tiempo todavía no caía la pandemia encima. No habíamos habitado por completo, decía Mecha hace un momento. A partir del 2020 fuimos arrojados justo a ese espacio virtual. Una de las reflexiones que hacía yo hacia el final de esa conferencia era que ya estábamos dentro y que teníamos que habitarlo, sobre todo con la posibilidad de hacer un espacio transicional de creatividad donde se presente el otro. Hoy caigo en cuenta, cuando estaba preparando la presentación, que el tema del día de hoy tiene continuidad. Intimidad e identidad es una revisión, lo que les presento desde nuestro ejercicio de la profesión en la virtualidad. Quiero empezar con definir un poco qué entiendo por intimidad al día de hoy. Yo me iría justo con la metáfora de Carl Sagan, que Macasio en el libro de la expulsión nos deja ver con magistral eh, sapiencia, que es este cuadro que tenemos acá, donde Adán y Eva son expulsados después de comer del fruto prohibido. En ese momento, el fruto prohibido era el árbol del conocimiento. Tienen ante sí un sentimiento nuevo, y que es el pudor. El pudor, justo la piel de la conciencia, abre un espacio que nos permite ver al otro sin ser visto y además habernos visto. Antes de eso, no existe. Les decía que es una metáfora que quiero retomar de Carl Sagan, porque Carl Sagan dice, en el momento en que nosotros comimos Veré, de perdón, perdón que te interrumpa, Veré, pero tu presentación no se ve nada, perdón. nada, ay, qué bueno que me dices, déjame veo. Les decía que Macasio, cuando habla de este cuadro, aparece justo la piel, el pudor, que es la conciencia, y con ello también implica el poder ver sin ser visto y el saber que nos están viendo. Esa característica solamente era de Dios en ese entonces. Eh, Eso es el nacimiento de la intimidad, de ese espacio. Pero no nos dimos cuenta hasta más o menos como por el segundo siglo después de Cristo, en donde en textos rescatados del diario de meditaciones del emperador Marco Aurelio, queda registro de ese espacio por escrito. Y después, en 1435, con León Battista Alberti, en un texto muy bonito sobre las pinturas, habla de cómo el cuadro representa la mirada de un otro. Habla de diferentes puntos de vista. Ya la realidad no es una copia fiel, sino que implica
que hay una interconexión con lo que hay dentro, ¿no? Y con lo que está fuera. Ese sometimiento a la mirada del otro y la necesidad de protegernos de ella, justo, ¿no? Va a generar una especie de nudo. Ese nudo tiene que ver con nuestra identidad. Para los judíos, en algún momento me lo, me lo encontré por ahí, decían, esa expulsión del paraíso fue un regalo que Dios les da a Adán y Eva, y es el regalo de la libertad, que es necesaria para el pleno desarrollo de la personalidad y que constituye, por supuesto, un presupuesto indispensable para el ejercicio de otros derechos. Entonces, ¿qué es lo íntimo? Lo íntimo, ese espacio del que yo hablaba, es una condición y efecto de nuestra subjetivación, que tendrá un registro sensorial, un registro de imágenes y un registro intelectual. Es el resultado de la separación y la diferenciación, de un otro con mayúsculas con el cual nos vamos a encontrar en el mundo y que al mismo tiempo cuando se presenta el otro aparecemos nosotros, aparece nuestro yo, una identidad. Es también el espacio de preservación frente a la omnipotencia y omnividencia del otro. No obstante, en secundaria, más o menos, como eso de los 11, 12 años, empieza la mentira del adolescente. ¿Por qué? Porque se está escondiendo. Ya presuponemos la existencia de un espacio íntimo. Ya presuponemos la mirada del otro que puede entrar. Igual que en el cuadro de Remedios Varo, que se llama justo El Encuentro, en donde hay un espacio interior y que el cuadro también es magnífico. El pájaro de abajo tiene que ver con el goce. Es el espacio del goce lo que nos es íntimo. Este espacio, el nudo que les decía, se logra a través de las interacciones que nos vienen de afuera, los significantes que incluso aparecen antes de que nosotros pudiéramos hablar y que empieza con nombrarnos. Es el espacio que nos brinda la intimidad, lo que desencadena nuestra identidad. Ahora bien, ¿qué pasa hoy día? Todo ese espacio que incluso jurídicamente en la Grecia antigua existía entre lo privado y lo público, entre lo político, lo privado y lo social, eh, desaparece. Byung-Chul Han, que ayer lo mencionaba una de nuestras ponentes, nos habla sobre una sociedad con exceso de positividad. Y cuando Byung-Chul Han habla de positividad, es todo al alcance de un clic, ¿no? Los comerciales nos dicen, ¿y si la vida se te hace lenta? Infinitum, ¿no? Y si quieres algo, un clic y te aparece. Todo está ahí, a la disposición, cuando tú quieras. Nada se nos niega. Un infierno dice de lo igual, porque le apostamos a que todos compartimos lo mismo, deseamos lo mismo, queremos lo mismo. Los hombres yacen, dice Byung-Chul Han, con apatía aquí y allá con cuerpos repletos, agotados por la saciedad. Incluso, dice en esa positividad, el cactus no tiene ninguna espina. La vida se te entrega y no se te niega. Byung-Chul Han revisa la película de Melancolía de Lars von Trier, que si no la han visto, véanla, donde uno de los personajes principales está enfermo. ¿Y de qué sufre Justine en esta película? No es como diría Byung-Chul Han, depresión, ¿no? Es melancolía, es la ausencia del otro, es la apatía completa, es la imposibilidad de encontrarme con el otro y por tanto amar a alguien, de desear algo, pero de verdad desear, no como decía ahorita Edna, de consumir, no, sino de desear, en esa pasión de poder encontrarte con un otro que tiene piel,
que no puedes penetrar, que no puedes contener, que, que es impenetrable y es inefable. ¿Por qué? Porque los otros, también tú lo eres. Melancolía es impresionante porque el astro Titán se va am, a colapsar con la Tierra y Justine está fascinada, fascinada de que por fin va a romperse la melancolía, que si lo buscamos melancolía en el diccionario encontraremos que es un sentimiento de apatía muy normal, muy leve y casi sin conflictos, pero no es grave, dice el diccionario. Pero para Byung-Chul Han representa justo la enfermedad de nuestra sociedad. En algún momento, mm, Lipovetsky, como por allá del 2008, hablaba de em, la, la época, decía, la era del vacío, donde el capital ha sido ya el objeto de nuestro culto, perseguimos el capital y nos olvidamos de nosotros. Todo al servicio del capital. Curioso porque las películas que ahora podemos ver, esperamos que estén nominadas en los Óscares, como Don't Look Up, ¿no? Justo nos habla de esta sociedad que nos describe Byung-Chul Han, ¿no? Van a decirles que un gran asteroide, el apocalipsis, el Armageddon va a llegar y las noticias lo hacen. ¿Para qué estresamos al público? Todo hay que hacerlo suave, todo es soft. No hay negatividad, es positividad. Hay un repudio por el conocimiento, por la ciencia, solamente es consumo. Seamos felices y no nos encontramos frente a la negatividad de la vida, diría Byung-Chul Han. Y Don Lecoq nos diría justo que así es. Ahora, nos encontramos entonces en una sociedad así, como lo dice Fromm, esta sociedad forma individuos específicos, ¿no? Con un carácter específico. Christopher Bolas habla del normótico y Fernanda lo comentó lo nombró hace un momento. El normótico es alguien anormalmente normal, ¿no? Diría Winnicott, una mente que se caracteriza menos por lo psíquico, por la simbolización de sentimientos, por sensaciones, por percepciones intersubjetivas, em, que por lo objetivo, lo material. ¿Qué encontramos? Pacientes con sensaciones de vacío, pacientes con dificultades para simbolizar. Em, Decía uno de nuestros compañeros de la mesa, de la primera mesa, eh, despojando al lenguaje de los simbolismos, ¿no? La ausencia de un sentimiento de sí y con depresiones y estados de angustia que difícilmente los podemos elaborar. El melancólico no se entristece, se decae, pierde interés, no tiene deseos por el otro ni por la vida, solamente consume. ¿Qué encontramos en estos momentos de pandemia? Que no es que la pandemia hubiese desarrollado este carácter, no fue la oportunidad justo de que el carácter se hiciera mucho más claro. Y tenemos padecimientos de adicciones, ¿no? Personas que se evocan principalmente o al alcohol, o al trabajo, o a la vigorexia, o que no encuentran su identidad. Decía un paciente, yo me conecto y me desconecto, no entiendo quién soy yo. Hay sensaciones de vacío. Diría Fromm, con el carácter mercantil, nos hemos convertido en el producto que le vendemos al otro. Ya no somos un ser inefable, somos objetos cosificados que vendemos, que promocionamos y que también los otros son objetos que consumimos.
No hay un otro, ¿no? Que nos encontremos, que queramos penetrar, que nos encontremos y nos fuguemos. Diría Byung-Chul Han, es la agonía del eros. En un mundo así no se ama, se consume. No se es, dice Edna, sino se obtiene, ¿no? Es el carácter mercantil, diría Fromm. ¿Qué encontramos como causas y efectos? Diría Byung-Chul Han, un exceso de positividad, ¿no? Un exceso de mm, todo se me da pronto, rápido, inmediato. Hay una atenuación y desaparición de nuestra subjetividad y por tanto una identidad difuminada, ¿no? Hay ausencia del pudor. Me encanta eso porque de verdad, cuando decía Micha hace rato, y entonces el paciente está comiendo como si no lo estuviéramos viendo. A mí me ha tocado ver pacientes que incluso se están quitando la ropa, ¿no? Y a ver, espérame, ¿qué está pasando? Ay, ya no hay pudor, ¿no? Pero no como una cuestión moral, sino de conciencia, de verse, de sentirse, ¿no? Una dificultad para simbolizar, um, y también retomando un poco la anterior conferencia, la del 2019, ¿no? Un bombardeo constante, ¿no? ¿Dónde se viola la intimidad en esta situación actual? En las redes sociales, los algoritmos, ¿no? Le decía a mi hija, me choca, yo apago a Siri porque me espía, pero uno revisa o busca en Google algo y de todos modos aparece. Si hay una búsqueda, el mundo se te presenta y se te presenta, como decía David, eh, acorde a las necesidades políticas, comerciales y no las tuyas, ¿no? Hay una intromisión externa al pensamiento y es rápida, porque para pensar se necesita tiempo. Eh, Hay un asedio permanente y hay una manipulación. La realidad, ¿no? Decía en la conferencia del 19, una especie como de caverna platónica en donde la red se vuelven las sombras que están enfrente y como la escuela, o más dirían, se ha destilado el conocimiento y solamente estamos en una época de datos, solamente consumimos datos y no estamos masticando, digiriendo. Esta interrelación entre el afuera y el adentro se acortó y entonces no podemos diferenciar, actuamos, no pensamos, reaccionamos, no asimilamos. Espacios como el psicoanálisis son la salvaguarda, porque hace 2 años, como decía Mitch hace un momento, también las escuelas cerraron. Y perdón, pero las escuelas eran justo los espacios donde todavía se resguardaban las conexiones cercanas, los intercambios humanos. Y ahora tenemos niños muteados, niños que no prenden cámaras, niños que no son escuchados, maestros aburridos también, ¿no? ¿Dónde están? En casa, y papá y mamá están trabajando en las otras computadoras. Estamos en un momento en donde todo lo que construimos como sociedad nos está cayendo encima. Como dice el Congreso del día de hoy, estamos enfermos, pero tenemos salvación. Podríamos regresar a resguardar lo humano. Otro efecto sería que ya no se percibe al sujeto como sujeto, no se percibe a sí mismo como sujeto, ni percibe al otro, ni mira al otro. En un infierno de lo igual, diría Byung-Chul Han, ¿no? Eh, Estamos buscando que todos tengamos el mismo pensamiento, la misma opinión. Y si una opinión es contraria, nada más hace falta que entremos a, ¿qué será más dinamita, David? Twitter, ¿no?
Twitter es dinamita. Cuando alguien apunta o da un comentario distinto, entonces arde Troya, porque en una sociedad, en una cultura que apunta a un todos, son cada vez más insoportables las diferencias. El otro nos es atópico, nos saca ronchas, nos tiene que ser ajeno, y esa es la pasión amorosa. Encontrar al otro atópico, encontrar, penetrar, encuentro y fuga. Diría en mi presentación del amor de hace como chorrocientos años, eh, encuentro y fuga, y es dialéctica, dialéctica de crecimiento. Apuntemos justo a, a tener encuentros cercanos con nuestros pacientes, que esto es contagioso, afortunadamente, porque ellos también buscarán encuentros mucho más cercanos, cada vez más. Y un poco para hacer el comercial que decía Edna, y ya hacia el final, me tocó hacer el retiro de 10 días del Vipassana, Edna, la cosa más hermosa del mundo, porque te presentas tú. Para poder presentar al otro, te presentas tú. Es bellísimo. Entonces, bueno, ya nos dio un tip Edna hace un momento. Por mi parte es todo. Esperemos tener preguntas para ambas mesas. Ok. Ah, mira, Roberto, apenas te leo. Es que Roberto me está coachando aquí y me decía cómo compartir la pantalla completa.